Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Empleos por concurso. Hay más de 60.000 oportunidades laborales en entidades del Estado. La Comisión Nacional del Servicio Civil abrió ya las primeras convocatorias. El presidente de la entidad nos contará cómo puede usted acceder a todos estos puestos de trabajo. El boom de las pasarelas de pago. Gracias a la tecnología, los colombianos tienen cada día más opciones para hacer sus pagos y transacciones bancarias. Hablaremos hoy con el presidente de OpenPay, una de estas alternativas que puso en marcha el banco BBVA. Más protección para los usuarios. Desde hoy, las personas que compren tiquetes aéreos por internet cuentan con nuevas guías que les indican cuáles son sus derechos y cómo pueden reclamar. La superintendente de Transporte delegada nos explica detalles sobre todas estas ayudas. Comenzamos esta emisión hablando de en principio, una buena noticia. Se avecinan miles de oportunidades para trabajar con el Estado en entidades de orden municipal, regional y también de orden nacional. Para conocer los detalles, le doy la bienvenida al comisionado Jorge Alirio Ortega, presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Doctor Ortega, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Doctor Ortega, ¿por qué no nos empieza contando cuántas vacantes hay a nivel nacional y qué tipos de entidades están necesitando personal? Víctor, ya hemos iniciado el proceso de selección para proveer por mérito vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa en varias entidades del país. En total, se han abierto la oferta para 9.805 vacantes. Estas vacantes son ofertadas por entidades como la DIAN. Actualmente el proceso de selección para la DIAN se encuentra en inscripciones. Las inscripciones iniciaron el pasado 12 de enero y van hasta el próximo 28 de enero. La DIAN está ofertando 1.500 vacantes. Tenemos un segundo proceso de selección denominado entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y corporaciones autónomas regionales, con el que se están ofertando 1.986 vacantes. También tenemos el proceso de selección para el cuerpo de custodia del IMPEC, con el que se están ofreciendo 1.596 vacantes. Y se ha reactivado el proceso de selección para municipios priorizados para el posconflicto, los llamados municipios PEDET. Con este proceso de selección se están ofertando 4.723 vacantes. En estas entidades, las vacantes que se ofrecen son de todos los niveles jerárquicos. Encontramos vacantes para los niveles asesor, profesional, técnico y asistencial, y están distribuidas estas vacantes en todo el territorio nacional. Entiendo. ¿Estas son vacantes o contratos que se firman a término indefinido o son prestación de servicios o contratos temporales? Víctor, estas son vacantes de empleos de carrera administrativa, es decir, son vacantes en las cuales los que ganen estos procesos de selección van a ser nombrados, y esos nombramientos, una vez hayan superado los correspondientes periodos de prueba, son empleos en los que, si así el empleado lo considera, mientras tenga un nivel de desempeño laboral satisfactorio, puede permanecer en esos empleos todo el tiempo que lo considere. Es decir que actuales funcionarios públicos pueden participar también. Todos los colombianos pueden participar, sean funcionarios públicos o no lo sean, y quieran ingresar al servicio público del país. Claro, entiendo. ¿Qué tipo de evaluaciones hacen a los interesados? Normalmente estos procesos de selección, aunque cada uno tiene sus reglas especiales, pero normalmente pasan por varias etapas. Algunas se surten de forma más, digamos, detallada en unos procesos, y en otros algunas de estas etapas no se surten. Por ejemplo, por regla general, los aspirantes, una vez que se han inscrito a estas convocatorias, deben afrontar una primera etapa que se llama la verificación de los requisitos mínimos. Es decir, estos empleos que se ofertan, por supuesto,
tienen, como cualquier otro empleo, unos requisitos mínimos para quien aspire a desempeñarlos, tanto a nivel de requisitos de estudio como requisitos de experiencia. Entonces, una vez los aspirantes se han inscrito, lo primero que se hace es la verificación de esos requisitos mínimos, es decir, verificar de todos los inscritos para los diferentes empleos quienes cumplen esos requisitos establecidos para cada uno de estos empleos. Y Quienes superen Adelante, adelante, doctor Ortega. Quienes superen esta primera etapa, que es verificación de requisitos mínimos, serán admitidos. Quienes no superen los requisitos mínimos, porque no acreditaron cumplirlos, pues no serán admitidos. Y a los admitidos pasarán a una segunda etapa, que es la etapa de la aplicación de las pruebas de selección. Normalmente se aplican pruebas para evaluar las competencias funcionales y las competencias comportamentales de los aspirantes, acordes, por supuesto, con los requisitos de los diferentes empleos que se están ofertando. En algunos procesos, además, se hace valoración de antecedentes, que consiste en una prueba en la que se valoran los requisitos adicionales que los aspirantes han acreditado a aquellos que se están exigiendo para el empleo. Me explico. Un empleo de profesional universitario donde el requisito de estudio es acreditar ser profesional en X disciplina académica y acreditar 12 meses de experiencia. La valoración de antecedentes va a valorar lo adicional a eso que el aspirante acredite. Por ejemplo, un aspirante que además de haber acreditado el título profesional aporta una certificación de una especialización. Entonces, claro, eso es lo adicional que se valora. Es que le quería preguntar precisamente por eso, a la hora de elegir a los futuros trabajadores del Estado, por decirlo así, o de las entidades regionales, ¿qué pesa más, la hoja de vida, la experiencia o los resultados del examen? Normalmente, en el modelo de evaluación de competencias laborales que implementa la Comisión, lo que más pesa es el desempeño que demuestren los aspirantes en las pruebas de selección que se aplican. Entiendo. Hasta el punto, por ejemplo, que hay procesos de selección como el de la DIAN, que son los 4 de los que han iniciado ya, que simplemente en este proceso de selección no se va a hacer valoración de antecedentes. Es decir, es suficiente con que el aspirante acredite el requisito de estudio del empleo ofertado y el requisito de experiencia y tenga un excelente desempeño en las pruebas de selección que se aplican. Arrancando esta entrevista hablaba usted o mencionaba una palabra muy importante y es la meritocracia. Y es que muchas personas, y de pronto usted lo sabe más que yo, se desmotivan en participar en todos estos tipos todos estos procesos porque creen que al final, y no sé si qué tan cierto sea, al final, por más de que hagan pruebas, exámenes, participen, dicen, no, eso es un saludo a la bandera y finalmente terminan eligiendo por dedo al amigo del político, al amigo del alcalde, del concejal. ¿Esto es cierto o no es cierto? Es absolutamente falso, Víctor. En los procesos de selección que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo único que prima es el mérito. No hay, primero, ningún tipo de restricción para que un ciudadano colombiano mayor de edad se pueda inscribir a estos procesos. Y una vez inscrito y admitido al proceso, solo de él va a depender y exclusivamente del desempeño que él demuestre en las pruebas de selección que se aplican, que quede en una posición meritoria para ser nombrado. De nada más depende de que él pueda ser nombrado en estos empleos que se están ofertando. Entonces, en el país hay miles de colombianos que incluso nos hacen llegar videos de agradecimiento a la Comisión con la otra cara de lo que usted expresa, y es, nos dicen, creía que no era posible y me acabo de posicionar en el empleo para el cual concursé. Creía que era imposible, creía que esto funcionaba así y lo he comprobado que no es así. Estoy tomando posesión del cargo para el cual concursé. Esos testimonios están por todas partes en el país, Víctor. Es decir, que la elección la hacen ustedes ahí en la comisión, o algo tiene que ver la opinión de un alcalde, un ministro, no sé, un concejal, un senador. Absolutamente nada tiene que ver la opinión de ninguna persona diferente al propio aspirante según el desempeño que haya demostrado en las pruebas de selección. ¿Cómo funciona esto, Víctor? Cada una de estas etapas que he mencionado, por ejemplo, la etapa de pruebas de selección que se aplican, tiene unos puntajes.
Se aplican normalmente pruebas escritas, para algunos cargos incluso se hacen pruebas de ejecución, como por ejemplo para los cargos de conductores y otros similares. Y es como un examen en la universidad. Usted va a la universidad, presenta un examen parcial, un examen final, y conforme le haya ido, le ameritará una calificación X o una calificación Y. Y así en cada una de las pruebas de selección que se aplican. Y son esos puntajes los que hacen que el aspirante quede en la posición 1 o en la posición 2 o en la posición 3 de lo que se llaman las listas de elegibles. Si es un empleo, por ejemplo, para el cual se oferta una vacante y Víctor quedó en la posición 1, eso le es suficiente ya para que inmediatamente, porque así la ley lo establece, sea nombrado y deba ser nombrado. Pues suena muy interesante. Doctor Ortega, muchas gracias por la explicación, que le vaya muy bien con esta convocatoria, que tenga una feliz noche. Víctor, muchas gracias por la invitación y quisiera despedirme diciéndole también a los colombianos que en los próximos meses, además de estas 9.805 vacantes, vamos a estar ofertando otras 50.000 vacantes más para todo el país. Claro, por eso al principio hablábamos de más de 50.000, casi 60.000 vacantes. Una feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos les contaremos a cuántos países pueden entrar sin necesidad de visa un colombiano y cómo estamos en esa materia frente a otros países. Ya nos vemos con esta interesante información. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 8,3, desde 8,3 hasta 12,5 billones de pesos y corresponde al monto de las pérdidas para la economía del país que dejarían las nuevas restricciones implementadas a nivel nacional por cuenta de la nueva ola de COVID-19, las restricciones de este mes de enero. Los cálculos son de Fedesarrollo, que también estima que estas restricciones provocarán la pérdida de por lo menos 146.000 empleos en todo el territorio nacional. Y la mayoría de los colombianos habrán notado que ahora hay muchas opciones para hacer transacciones de dinero, especialmente para pagar compras, servicios, etc. En buena medida, esto se debe a las llamadas pasarelas de pago. Para explicar detalles de este tema, saludo al doctor Nicolás Rodríguez, que es gerente de una de estas plataformas llamada OpenPay, que es de aquí de Colombia, funciona en Colombia. Doctor Rodríguez, buenas noches. Y primero quisiera preguntarle, para entender y contextualizarnos, ¿qué es una pasarela de pagos? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Víctor, para hacerlo sencillo, una pasarela de pagos es el puente que permite conectar a las páginas web, a las aplicaciones móviles e incluso a las redes sociales como Instagram, WhatsApp, Facebook con el sector financiero. Entonces, lo que nos permiten las pasarelas de pago es hacer que las páginas web, las aplicaciones, las redes sociales dejen de ser meramente informativas a volverse transaccionales, todo con el servicio de una pasarela de pagos, operando medios de pago como tarjetas de débito, tarjetas crédito, acá en Colombia PSE, incluso pago en efectivo en tiendas de conveniencia. Entiendo. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un negocio de quesos y quisiera meterse a este mundo de la virtualidad, no solo tener la información de sus quesos, ¿qué? ¿Los contacta a ustedes? ¿Eso es fácil? ¿O contacta a otra pasarela y puede tener esa opción, ese servicio? Así es, Víctor. Cualquier persona que quiera vender, en el caso del ejemplo que pone quesos, incluso sin tener una página web, puede contactarnos a nosotros y le vamos a dar una solución que no requiere tener una página web, como es la generación de links de cobro que puede enviar a sus clientes a través de redes sociales, incluido WhatsApp, y empezar a vender, no solamente a informar que tiene quesos, sino a empezar a facturar a través del comercio electrónico. ¿Y eso cómo funciona? ¿Cómo me lo imagino? Es decir, le hacen un pedido por WhatsApp y ahí mismo le llega un enlace donde se puede generar el pago. Más o menos, Víctor, el cliente lo que va a hacer es recibir un pedido de X número de quesos, va a entrar a la plataforma de OpenPay, genera en 30 segundos un link de cobro y se lo estaría enviando a usted para que inmediatamente pague. Una vez usted paga, Víctor, el vendedor de quesos recibe la información en tiempo real de que Víctor ya le ha comprado ese número determinado de quesos, cosa que le permite inmediatamente despachar el producto para que Víctor reciba sus quesos. Pues muy interesante. ¿Cuántas pasarelas de pago hay en Colombia? ¿Cuáles son las importantes? Porque esto a veces genera desconfianza, ¿no? Porque al final es la plata de mi cuenta de ahorros saliendo y haciendo compras por Internet. Totalmente, Víctor. Mire, en Colombia en este momento existen cerca de 56 operadores de procesamientos de pago, como es el nombre técnico, que conocemos como pasarelas de pago.
Pero lo importante para los vendedores o los que quieran participar del comercio electrónico desde el lado del vendedor es que verifiquen que esa pasarela de pagos que están seleccionando cumpla con las certificaciones que tanto nos pide la Superintendencia Financiera como los estándares internacionales. ¿Cuáles son? Fundamentalmente que validen que cumpla con la certificación PCI, P de papá, C de casa, I de iglesia, al nivel 1 y que tengan ojalá alguna certificación ISO, especialmente la 27001, que nos garantiza que esa pasarela está manejando los datos tanto de las tarjetas como de los usuarios de manera correcta. ¿Qué tan seguras son las pasarelas de pago? Porque me ha sucedido que me llega el mensajito por WhatsApp diciendo, listo, para completar la compra, haga el pago. Y ahí es donde me entra el miedo y no hago la transacción. ¿Qué tan seguros son estos medios? No, realmente son muy seguras, Víctor, en la medida que cumplan las certificaciones que te acabo de decir. Básicamente, el riesgo de fraude transaccional por comercio electrónico es muy bajo, está cerca al 1% del total de las transacciones que se generan en el país. Entonces, es un método muy seguro, pero sí depende que el comercio como tal, quien está vendiendo, verifique que su operador de procesamiento de pagos es una entidad certificada. Esto es muy costoso para el emprendedor. No pensemos en la gran empresa, para ellos debe ser algo muy fácil, pero no sé, para la persona que quiere vender manillas o artículos para mascotas, que estén empezando en este mundo del emprendimiento, ¿es fácil acceder a una posibilidad de estas? Es muy fácil, Víctor, y es bastante económico. Se puede, digamos, pagar de una manera muy sencilla. Hay dos modalidades para poder funcionar en el comercio electrónico con una pasarela. Una se denomina Gateway, en la cual una pasarela cobra una mensualidad que puede ser muy bajita. Imagínese usted el plan de minutos a celular más barato del mercado, más o menos a ese precio puede iniciar. O hay una mejor alternativa incluso, y es un modelo de agregación en el cual el comerciante paga en la medida que venda. Si no vende, pues no le cobran. Ah, claro, y ahí elimina riesgos de no vender. Y ya saben ustedes, ¿tienen cifras de cuántos colombianos hacen operaciones a través de pasarelas de pago? Víctor, el Ministerio de las TIC nos decía más o menos que para mediados de 2020 teníamos cerca de 10 millones de usuarios colombianos utilizando medios de pago digital. Yo creo que con todo esto que hemos vivido por el tema de las restricciones a la movilidad, seguramente ese número ha aumentado considerablemente y lo veremos ahora cuando nos den los reportes de finales de 2020. Todo el balance del 2020. Y bueno, ¿y cómo les ha ido a ustedes? A OpenPay, nacieron en medio de la pandemia, ¿esto les sirvió, no les sirvió? ¿Cómo ha sido ese primer acercamiento con el mercado colombiano? Pues Víctor, muy interesante porque justamente hace unos meses estábamos contándole al país que estábamos llegando a Colombia, siendo OpenPay una de las principales pasarelas en México y perteneciente al grupo BBVA. El balance es muy positivo, sobrepasó las expectativas que teníamos y básicamente tenemos muy buenos comercios, un número de transacciones muy interesante, crecimientos sostenidos. Nacer en el contexto de COVID fue un reto importantísimo, desde el contratar al equipo, desde crear una oferta de valor, pero también nos permitió aprender a reaccionar muy rápido y dar servicios de valor a muy bajo costo a los colombianos, principalmente este que le comentaba, que es el link de cobro. Yo creo que nos permitió ser el aliado de muchas empresas en el país para ayudarles en su reactivación económica. Bueno, ¿y qué se viene ahora en adelante? ¿Cuáles desarrollos estarán implementando no solo ustedes, sino en términos generales las pasarelas de pago? ¿Qué cosas podemos comprar? No sé, Facebook, por Instagram, no sé si ya se puede a través de esas plataformas, TikTok, no sé, ¿qué más se viene y cuáles son las expectativas en Colombia? Pues Víctor, por redes sociales ya estamos, la mayoría de las pasarelas, como les decía, a través de soluciones de link de cobro. Hacia donde vamos es justamente involucrar más medios de pago, es poder darle más alternativas de pago a los colombianos. Hoy las pasarelas tenemos ofertas en tarjetas, en PC, en efectivo. Seguramente para el próximo, o para este año, para el próximo semestre estaremos viendo pagos con códigos QR en Colombia, que es un tema pendiente que tenemos en el país, que ya lo vemos en Asia cómo funciona y que funciona muy bien y que seguramente nos va a ayudar también en este proceso post-COVID, en el cual todavía el tema de acercarnos y tener esas interacciones físicas no va a ser tan sencillo. Entonces creo que los códigos QR, sin lugar a dudas, para todas las pasarelas va a ser algo muy importante y para nosotros como OpenPay obviamente lo es. Lo quería despedir, pero ¿cómo funcionaría un pago por QR? Pues básicamente es simular una transacción de comercio electrónico, pero ya donde usted no tiene que, digamos, poner los datos de su tarjeta de crédito o el medio de pago que va a usar, sino simplemente a través de su celular disponer el dispositivo con el del comercio para que los dos se hablen e inmediatamente se genere el pago.
Ah, como cuando uno pasa el celular cuando va a abordar un avión, me imagino, algo así parecido. Pues doctor Como Rodríguez. tal cual, como cuando usted muestra el boarding pass para pasar al avión, igual. Ah, ok, pues bueno, suena muy interesante, doctor Rodríguez. Felicitaciones, muchas gracias por todas estas explicaciones. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A usted, Víctor, muchísimas gracias. Hacemos otra breve pausa, pero cuando regresemos les contaremos en qué paró un pleito que había en el sector de transporte masivo en Chile, pero que involucra a dos importantes empresarios colombianos. En segundos, la movida empresarial con Juan Fernández. Llega la hora de la movida empresarial. Juan Fernández, buenas noches. Adelante con el tema que nos tiene preparado para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar del desenlace de uno de los pleitos más sonados en Chile en los últimos años y de los que hacen parte los hermanos colombianos Carlos Ríos y Francisco Javier Ríos, accionistas principales de los operadores de Transantiago, Alsacia y Express. Transantiago, para entenderlo mejor, es el equivalente al Transmilenio que tenemos en Bogotá, pero en Chile. Ese lío inició en 2017 cuando los hermanos Ríos presentaron una demanda contra el Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que es una institución que depende del Banco Mundial. La demanda era por 374 millones de dólares y después de casi 4 años acaba de ser rechazada a los hermanos colombianos, quienes además deben pagar 2.600.000 dólares, que corresponden al 40% de los costos en los que incurrió Chile para defenderse de la demanda. Es decir, perdieron, pero siguen eso sí argumentando que entre 2005 y 2010 invirtieron 430 millones de dólares en Transantiago. Juan, ¿y por qué no nos cuenta cómo empezó todo este pleito? Pues Víctor, las empresas de los hermanos Ríos ganaron en 2003 la licitación para la mayor troncal del Transantiago. En 2005 inició y el negocio avanzó en un comienzo con buenos números, pero hacia 2012 se hicieron modificaciones a los contratos firmados en 2003, volviéndose más exigentes. Alsacia entró en el déficit patrimonial, problemas operacionales e incumplimientos con sus acreedores. Así, en 2014, la compañía de los colombianos se acogió a un plan de reestructuración para organizar sus pasivos ante un tribunal de quiebras en Estados Unidos, y lo hizo en ese país porque en 2011 emitió un bono de 464 millones de dólares para financiar su operación en Chile. Juan, y entonces, ¿cuál es el desenlace? ¿Cuál fue el desenlace de todo esto? Pues las cosas, Víctor, siguieron empeorando y empezó la búsqueda de culpas en el desarrollo del negocio. Los hermanos Ríos, Carlos y Francisco, culparon al Ministerio de Transportes de Chile de sus problemas financieros. En 2017 decidieron demandar al Estado chileno ante la CIADE por incumplimiento de contrato y otros asuntos, como algunas condiciones contenidas en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Chile y Colombia, o que no habría realizado mejoras en infraestructura y porque no habría tampoco combatido apropiadamente la evasión y el vandalismo, y porque fue una mala política pública. Para Chile, la situación económica de las empresas se dio principalmente a sus propias acciones y decisiones, exceso de endeudamiento y también una mala gerencia. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre este pleito entre el Estado chileno y los hermanos Carlos y Francisco Ríos y sus empresas Alsacia y Express en la operación de Transantiago en Chile. Aclarar que pues Alsacia y Express siguen operando en esa ciudad, Víctor. Y en vista de que cada vez se masifica más la compra de tiquetes aéreos a través de portales de Internet, la Superintendencia de Transporte emitió una guía y un decálogo que contienen los deberes de las aerolíneas y también los derechos de todos los usuarios. Aquí están las claves de esta noticia. La Superintendencia de Transporte presenta 2 productos para informar de manera fácil e ilustrativa los derechos y los deberes de los usuarios del transporte aéreo a la hora de realizar compras vía Internet. Primero, la guía sobre comercio electrónico en la adquisición de boletos y tiquetes para la prestación del servicio de transporte. Esta va dirigida especialmente a todos los empresarios que se dedican a prestar este servicio de transporte. Y el decálogo de derechos y deberes de los usuarios en la compra de tiquetes aéreos a través del comercio electrónico. Va dirigida para todos los usuarios o ciudadanos. Tanto la guía como el decálogo fueron desarrollados bajo la iniciativa para seguir fortaleciendo la vigilancia preventiva con el fin de buscar y fomentar las buenas prácticas
empresariales mediante el cumplimiento de la normatividad por parte de las compañías aéreas y que adicionalmente ofrecen tiquetes aéreos por las páginas web. Construir una cultura de legalidad y respeto a los derechos de los usuarios del servicio de transporte y promover la confianza del uso de estos servicios de comercio electrónico por parte de todos los usuarios. Es así como en la Superintendencia de Transporte velamos porque realmente todo el sector cuente con las herramientas adecuadas para prestar este servicio. Estas dos herramientas se pueden ver en la página web de la Superintendencia de Transporte, www.supertransporte.gov.co, en el espacio supereducativo. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato que habíamos prometido. La siguiente es la lista de las naciones, de los países cuyos ciudadanos son recibidos en un mayor número de países, tan solo presentando su pasaporte, es decir, sin necesidad de ir y tramitar una visa. En primer lugar, Japón. El pasaporte de este país da entrada automática a 191 naciones. Segundo lugar, Singapur, con 190 países. El tercer lugar es compartido por Alemania, Corea del Sur, con 189 países. El cuarto lugar lo comparten España, Italia, Finlandia y Luxemburgo, con 188 países. Colombia aparece abajo, mucho más abajo en esa lista, con un total de 94 países que nos permiten la entrada tan solo con presentar el pasaporte. Así terminamos por hoy, pero los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.